Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu día? Te doy la bienvenida a este espacio de armonía, de belleza y de paz, a este club de lectura conmigo. Yo soy Marilyn y estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza con El placebo eres tú. Segundo libro que estamos leyendo del Dr. Joe en este canal y hoy vamos a continuar. Yo ya vi más o menos lo que vamos a ver. Está bien interesante todo lo que nos va a contar y yo siento que cuando él está haciendo tanto hincapié en compartirnos todas estas historias, porque vamos a ver un poco más de historias, evidentemente está intentando no convencernos, porque no se trata de convencer sin criterio, sino de compartir toda esta información para que tú la tomes y digas, wow, resulta de que esto funciona de esta forma. Yo no lo sabía, pero ok, bueno, creo que lo puedo hacer de una forma diferente de ahora en adelante, porque de esto se trata, de hacer las cosas diferentes. Porque si tú vas a leer toda esta información y vas a seguir teniendo la misma vida de antes, no tiene sentido para mí. Así que bueno, vamos a continuar con la lectura el día de hoy, así que yo te voy a invitar a que me acompañes a realizar 3 respiraciones bien profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Vamos a preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, vamos a avisarle a nuestra mente que vamos a leer y vamos a abrirnos a que esta información nos pueda transformar de una forma que ni te lo imaginas. O tal vez sí te lo imaginas, tal vez sí te lo imaginas. Así que inhala bien profundo por la nariz. Exhala. Inhala una vez más. Y exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. Perfecto. Estamos listas y estamos listos para iniciar la lectura. Antes quiero comentarte que finalmente lo logré. Logré compartir la meditación del libro Deja de ser tú. Bueno, mi versión de esa meditación está en mi canal, ya la puedes chequear. Y debo decir que esto ha sido un reto para mí. Me costó un poco, más que todo porque no tengo mucha experiencia con este tema de edición. Pero bueno, quiero agregar que a esa meditación yo le agregué algunas cositas personales mías desde mi conocimiento, tanto de respiración como de meditación. Así que espero que te guste, que la disfrutes y que me cuentes qué tal te fue. Yo, cuando estuve grabando ya la última parte de ese video y al terminar esa meditación, debo de admitirte, debo de confesarte que wow, que fue como que wow, porque realmente al seguir el método del Dr. Joe con sus palabras, porque todo está ahí, todas esas palabras que la mayor parte de las palabras sin duda son del Dr. Joe Dispenza's Meditations, son las meditaciones de él. Entonces me di cuenta de que con ese método salieron muchas cosas que wow, y yo dije, oh my god, sí, me encantó. Así que bueno, pásate por allí, dale un vistazo y ahora vamos a empezar. Breve historia sobre el placebo. Como dice el proverbio, los momentos desesperados requieren medicinas desesperadas. Cuando Henry Beecher, un cirujano estadounidense licenciado por la Universidad de Harvard, estaba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, se quedó sin morfina. Hacia el final de la guerra, los hospitales de campaña militares apenas disponían de morfina, por lo que esta situación era muy habitual. En aquella época, Beecher estaba a punto de operar a un soldado herido de gravedad. Temía que al hacerlo sin un analgésico sufriera un colapso cardiovascular mortal. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó anonadado. Sin titubear, una de las enfermeras llenó una jeringuilla con una solución salina y se la inyectó al soldado como si le estuviera inyectando morfina. El soldado se calmó al instante.
reaccionó como si hubiera recibido el fármaco, aunque solo le hubieran inyectado agua con sal. Beecher realizó la intervención quirúrgica haciéndole un corte en el cuerpo y curándole las heridas y luego se las suturó. Todo ello sin anestesia. El soldado sintió un poco de dolor, pero no sufrió el colapso. ¿Cómo es posible, se preguntó Beecher, que el agua salina hubiera actuado como la morfina? Después de aquel asombroso éxito, siempre que en el hospital de campaña se quedaban sin morfina, Beecher volvía a hacer lo mismo. Inyectaba una solución salina como si estuviera inyectando morfina. La experiencia le convenció del poder de los placebos y al volver a Estados Unidos, tras finalizar la guerra, empezó a estudiar este fenómeno. En 1955, Beecher hizo historia al publicar un artículo basado en 15 estudios en la revista Journal of the American Medical Association. En el que, además de hablar de la gran importancia de los placebos, sugería un nuevo modelo de investigación médica que dividiera al azar a los participantes de los estudios en dos grupos para que recibieran medicamentos activos o placebos, lo que en la actualidad se denomina ensayo clínico randomizado, a fin de que el poderoso efecto placebo no alterara los resultados. La idea de que podemos alterar la realidad física con los pensamientos, las creencias y las expectativas, tanto si somos conscientes de ello como si no, nos surgió sin duda en aquel hospital de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. La Biblia está repleta de historias de curaciones milagrosas e incluso en los tiempos modernos las multitudes acuden a lugares como Lourdes, en el sur de Francia, donde Bernadette, una campesina de 14 años, vio a la Virgen María en 1858. Y la gente deja allí las muletas, los aparatos ortopédicos y las sillas de ruedas como prueba de haberse curado. También se sabe que ocurrieron otros milagros parecidos en Fátima, Portugal, donde 3 pastorcitos vieron aparecerse a la Virgen María en 1917. Y también otros relacionados con la imagen itinerante de la Virgen María esculpida para conmemorar el aniversario de la aparición. La estatua se basa en la descripción que dio la mayor de los 3 pastorcitos, una niña que para entonces ya era monja, y el Papa Pío XII bendijo la estatua antes de que la fueran llevando de un lugar a otro por todo el mundo. Madre mía. La curación por la fe no se da solo en la tradición cristiana. Al difunto gurú Satya Sai Baba, considerado por sus seguidores como un avatar, sí, yo sé quién es Sai Baba, un avatar, la manifestación de una deidad, se le conocía por materializar la ceniza sagrada llamada Vibhuti en la palma de sus manos. Se dice que esta fina ceniza gris tiene el poder de curar muchas enfermedades físicas, mentales y espirituales al ingerirla o aplicarla en la piel como una pasta. Y los lamas tibetanos, de los que también se dice que tienen poderes curativos, usan su aliento echándolo sobre los enfermos para curarlos. Incluso los reyes franceses e ingleses que reinaron desde el siglo IV al IX curaban a sus súbditos a través de la imposición de manos. El rey Carlos II de Inglaterra era conocido por ser adepto a esta práctica y la llegó a realizar cerca de 100.000 veces. ¿Qué es lo que causa estas curaciones milagrosas? Tanto si se deben a la fe en una deidad o en los poderes extraordinarios de una persona, un objeto o incluso un lugar considerado sagrado o santo. ¿Cuál es el proceso por el que la fe o una creencia producen estas clases profundas de efectos? El hecho de otorgarle significado a un ritual, ya sea el de rezar el rosario, aplicar un poco de ceniza sagrada en la piel o tomar un nuevo fármaco milagroso recetado por un médico en el que confiamos, podría jugar un papel en el efecto placebo. Y es posible que el estado mental de quienes recibieron estas curas estuviera influido o alterado por las condiciones de su entorno exterior, una persona, un lugar o un objeto en el momento idóneo, hasta el punto de haber hecho que sus cuerpos cambiaran físicamente, del magnetismo al hipnotismo. En la década de 1770, el médico vienés Franz Anton Mesmer se hizo famoso al desarrollar y demostrar lo que en aquellos tiempos se consideraba un modelo médico de curación milagrosa, desarrollando la idea de Sir Isaac Newton sobre los efectos de la gravitación planetaria en el cuerpo humano.
Mesmer estaba convencido de que el cuerpo contenía unos fluidos invisibles que se podían manipular para curar a las personas usando una fuerza a la que llamó magnetismo animal. Su técnica consistía en pedir a los pacientes que le miraran fijamente a los ojos antes de pasarles unos imanes por el cuerpo para dirigir y equilibrar esos fluidos magnéticos. Imanes. Más tarde, descubrió que solo con pasar sus manos por encima del cuerpo, sin los imanes de los pacientes, ya producía el mismo efecto. Al cabo de poco empezar la sesión, los pacientes se ponían a temblar y a agitarse antes de ser presas de convulsiones que Mesmer consideraba terapéuticas. Mesmer seguía equilibrando los fluidos hasta que los pacientes se calmaban de nuevo. Usaba esta técnica para curar una variedad de enfermedades, desde dolencias graves como la parálisis y los trastornos convulsivos hasta afecciones menores, como problemas menstruales y hemorroides. Very interesting. En uno de sus casos más famosos, Mesmer le curó parcialmente a María Teresia von Paradis, una pianista adolescente que daba conciertos, la ceguera histérica, un trastorno psicosomático que llevaba sufriendo desde los 3 años. María Teresia se quedó varias semanas en el hogar de Mesmer mientras él la trataba, hasta lograr ayudarla a percibir los movimientos y a distinguir los colores. Pero a los padres de María Teresa no les hacía ninguna gracia los progresos de su hija, porque si se curaba, perderían la pensión real que recibían. ¿What? Además, al recuperar la visión, dejó de tocar el piano tan bien como antes, porque ya podía ver sus dedos deslizarse por el teclado. Empezaron a correr rumores que nunca llegaron a demostrarse, de que la relación que Mesmer mantenía con su paciente era indecorosa. Los padres de María Teresa obligaron a su hija a abandonar el hogar de Mesmer. Ella se quedó ciega de nuevo y la reputación del galeno disminuyó considerablemente. Armand Marie Jacques de Chastenet, este es un nombre muy francés, que yo no sé si estoy pronunciando bien, pero bueno. Un aristócrata francés conocido como el Marqués de Puységur, se interesó en lo que hacía Mesmer y llevó sus ideas al siguiente nivel. Puységur inducía un profundo estado al que llamaba sonambulismo magnético, parecido al de caminar dormido, en el que sus pacientes entraban en contacto con sus pensamientos profundos e incluso tenían corazonadas sobre su propia salud o la de otras personas. En ese estado eran sumamente sugestionables y seguían las instrucciones de Puységur, aunque en cuanto se despertaban no se acordaban de nada. Mesmer creía que el poder residía en el efecto del médico sobre el paciente. En cambio, Puységur afirmaba que residía en el efecto que los pensamientos del paciente dirigidos por el médico le producían en el cuerpo. Este fue quizás uno de los primeros intentos de explorar la relación mente-cuerpo. En la primera década del siglo XIX, el cirujano escocés James Braid llevó la idea del mesmerismo incluso más lejos aún, creando un concepto al que llamó neurohipnotismo. En la actualidad se conoce como hipnotismo. A Braid le llamó la atención la idea cuando un día, al llegar tarde a una cita, encontró al paciente que le esperaba contemplando fascinado la llama de una lámpara de aceite. Braid descubrió que su paciente permanecería en un estado sumamente sugestionable mientras siguiera tan concentrado en algo, fatigando así ciertas zonas de su cerebro. Después de realizar muchos experimentos, Braid decidió pedirles a los pacientes que se concentraran en una sola idea mientras miraban fijamente un objeto para hacerlos entrar en una especie de trance, ya que creía que esta técnica le permitiría curar diversos trastornos, como la artritis reumatoide crónica, los problemas sensoriales y diversas complicaciones procedentes de lesiones medulares y derrames cerebrales. En Neuronology, el libro que escribió, detalla muchos de sus éxitos, como la historia de cómo curó a una mujer de 33 años con las piernas paralizadas y a otra de 54 con problemas cutáneos y dolores de cabeza muy fuertes. En aquel tiempo, el reputado neurólogo francés Jean-Marty Charcot criticó la obra de Braid, afirmando que solo podían entrar en esa clase de trance las personas aquejadas de histeria, que según él era un trastorno neurológico hereditario irreversible. Usaba la hipnosis no para curar a los pacientes, sino para estudiar sus síntomas. Al final, el médico Hippolyte Bergheim de la Universidad de Nancy, rival de Charcot,
Insistió en que la sugestionabilidad que tan fundamental era en el hipnotismo no solo se presentaba en las personas histéricas, sino que era algo natural en todos los humanos. Implantaba ideas en sus pacientes diciéndoles que cuando despertaran de su estado de trance se sentirían mejor y que sus síntomas habrían desaparecido usando el poder de la sugestión como herramienta terapéutica. El método de Bernheim se siguió aplicando hasta la primera década del siglo XX. Me llama mucho la atención esta palabra, implantaba ideas. Yo la voy a escribir. Digamos que tú puedes implantar una idea en una persona. Wow. Si bien el enfoque y la técnica de aquellos primeros exploradores de la sugestionabilidad eran ligeramente distintos de los otros, ayudaron a miles de pacientes a curarse de una gran variedad de problemas físicos y mentales al cambiar su visión de sus enfermedades y su forma de expresarlas a través de su cuerpo. Durante las dos primeras guerras mundiales, los médicos militares, sobre todo el psiquiatra Benjamin Simon, que prestaba sus servicios en el ejército de Estados Unidos, usaron el concepto de la sugestionabilidad hipnótica, del que hablaré más tarde, para ayudar a los soldados que regresaban a casa acarreando un trauma que al principio se llamó neurosis de guerra y que ahora se conoce como trastorno por estrés postraumático. Estos veteranos habían sufrido en la guerra experiencias tan traumáticas que muchos bloqueaban sus emociones para no sufrir, desarrollando una amnesia relacionada con esos terribles sucesos o peor aún, reviviendo esas experiencias en flashbacks, lo cual les hacía enfermar físicamente debido al estrés. Simón y sus colegas descubrieron que la hipnosis era sumamente útil para ayudar a los veteranos a reconocer sus traumas y afrontarlos para que no afloraran en forma de ansiedad y trastornos físicos, como náuseas, hipertensión y otros problemas cardiovasculares e incluso inmunodeficiencia. Al igual que los médicos del siglo anterior al suyo, esos médicos militares usaban la hipnosis para ayudar a los pacientes a cambiar sus hábitos mentales y a recuperar así la salud mental y física. Estas técnicas de hipnosis tuvieron tanto éxito que los médicos civiles empezaron a interesarse por el uso de la sugestionabilidad. Aunque muchos de ellos, en lugar de hacer que sus pacientes entraran en trance, les daban pastillas de azúcar y otros placebos diciéndoles que esas medicinas le ayudarían a sentirse mejor. Y los pacientes se sentían mejor, respondiendo a la sugestionabilidad de la misma forma que los soldados heridos de Beecher respondían al creer que les estaban inyectando morfina. Esto ocurría en la época de Beecher y después de escribir su artículo pionero en 1955, en el que pedía que se realizaran ensayos clínicos controlados y randomizados, esto es, asignados de manera aleatoria, con placebos para experimentar con los fármacos. Los placebos se convirtieron en una parte importante de la investigación médica. La idea de Beecher tuvo muy buena acogida. Al principio, los investigadores esperaban que el grupo de control de un estudio, el grupo que tomaba el placebo, siguiera siendo neutral para que las comparaciones entre el grupo de control y el que recibía el tratamiento activo revelaran lo bien que funcionaba el tratamiento. Pero en muchos estudios, el grupo de control mejoraba por esperar y creer que aquel fármaco o tratamiento le ayudaría a mejorar. Aunque el placebo en sí fuera inactivo, producía unos efectos muy reales, y esas expectativas y creencias demostraban lo poderosas que eran. Así que, de algún modo, esos efectos debían eliminarse de la información para que los resultados fueran fidedignos. Con este propósito, y haciendo caso de la petición de Beecher, los investigadores empezaron a realizar como norma ensayos clínicos randomizados de doble ciego, asignando al azar los pacientes al grupo activo o al del placebo y así asegurándose de que ninguno de los participantes ni de los investigadores supiera quiénes tomaban el fármaco y quiénes el placebo. De esta forma, el efecto placebo se podría producir en cualquiera de los grupos y se eliminaría cualquier posibilidad de que los investigadores trataran a los participantes de distinta forma según el grupo al que pertenecieran. En la actualidad,
los estudios pueden ser incluso de triple ciego, es decir, no solo los participantes y los investigadores ignoran quienes están tomando que hasta el final del estudio, lo que están tomando hasta el final del estudio, sino que también lo desconocen los estadísticos que analizan la información hasta que terminan su trabajo. Bien interesante, muy justo. El efecto nocebo. Por supuesto, siempre existe la otra cara de la moneda. Mientras la sugestionabilidad acaparaba cada vez más atención por su capacidad curativa, también se hizo aparente que el mismo fenómeno se podía usar para hacer daños a los demás. Prácticas como maleficios y los hechizos vudú ilustraban el aspecto negativo de la sugestionabilidad. En la década de 1940, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Walter Bradford Cannon, que en 1932 había acuñado el término reacción de lucha o huida, estudió la respuesta nocebo, un fenómeno al que llamo muerte por vudú. Cannon examinó una serie de informes anecdóticos de personas que creían firmemente, debido a su cultura, en el poder de brujos o sacerdotes vudú, y que de pronto enfermaban y morían, pese a no tener lesiones, no haber tomado ningún veneno, ni sufrir ninguna infección, después de haber sido objeto de un maleficio o una maldición. Sus investigaciones constituirían el trabajo preliminar de lo que en la actualidad se conoce como los sistemas de respuesta fisiológica que permiten a las emociones, en concreto al miedo, causar enfermedades. ¡Wow! Ya va. Sus investigaciones constituirían el trabajo preliminar de lo que en la actualidad se conoce como los sistemas de respuesta fisiológica que permiten a las emociones, en concreto al miedo, causar enfermedades. El miedo causa enfermedades, señores. El miedo causa enfermedades. Eso es lo que estoy viendo que está intentando decirnos. La creencia de la víctima en el poder letal de un maleficio solo era un elemento psicológico más que le provocaba la muerte, afirmaba Cannon. Otro elemento era los efectos de ser aislado y rechazado socialmente, incluso por los propios familiares de la víctima. Esta clase de sujetos se convertían rápidamente en muertos vivientes. Los efectos dañinos procedentes de fuentes inocuas no se limitan al vudú. Los científicos acuñaron en la década de 1960 el término nocebo, que significa dañar en latín, lo opuesto de dar, el significado de placebo, refiriéndose a una sustancia inerte que produce efectos perjudiciales simplemente porque alguien cree o espera que le haga daño. El efecto nocebo suele darse en estudios sobre fármacos cuando los participantes que están tomando placebos esperan que el fármaco experimental les cause efectos secundarios, o cuando les advierten de los posibles efectos secundarios y entonces los experimentan al asociar al fármaco con estos, aunque en realidad no lo estén tomando. Un momento, por favor. Por evidentes razones éticas, existen pocos estudios concebidos para estudiar este fenómeno, aunque hay algunos. Un famoso ejemplo es el estudio realizado en 1962 en Japón con un grupo de niños sumamente alérgicos a la hiedra venenosa. Los investigadores les frotaron el antebrazo con una hoja de esta planta, pero les dijeron que la hoja era inofensiva. Luego, le frotaron el otro antebrazo con una hoja inofensiva diciéndoles que era hiedra venenosa. A todos los niños les salió un sarpullido en el brazo donde les aplicaron la hoja que ellos creían era hiedra, pese a ser inofensiva. A 11 de los 13 niños no les salió ninguna erupción en el brazo donde les habían dicho que estarían frotando la hiedra venenosa. Este hallazgo dejó atónitos a los investigadores. ¿Cómo era posible que a unos niños sumamente alérgicos a la hiedra venenosa no les saliera ninguna erupción al entrar en contacto con ella? ¿Y por qué una hoja inofensiva les había producido alergia? La hiedra venenosa no les había causado ningún daño porque el nuevo pensamiento de que la hoja era inofensiva había anulado sus recuerdos y su creencia en su alergia. Y la segunda parte del experimento produjo el efecto contrario. Una hoja inofensiva se convirtió en dañina al creer que lo era.
En ambos casos, el cuerpo de los niños respondió al instante a su nuevo estado mental. En este ejemplo, se podría decir que a esos niños los liberaron de algún modo de sus expectativas sobre la reacción física que les causaría la hoja tóxica, basadas en sus experiencias pasadas de ser alérgicos a ella. De hecho, de algún modo trascendieron una previsible línea de tiempo. Esto también sugiere que por alguna razón se volvieran más fuertes que las condiciones de su entorno. Al final, fueron capaces de alterar y controlar su fisiología al cambiar simplemente un pensamiento. Esta asombrosa prueba sobre que un pensamiento, en forma de expectativa, pudo producir un efecto más fuerte en el cuerpo que el del entorno físico real, ayudó a marcar el nacimiento de un nuevo campo científico, el de la psiconeuroinmunología, el efecto que los pensamientos y las emociones producen en el sistema inmunológico, una parte importante de la conexión entre mente y cuerpo. ¡Wow! Psiconeuroinmunología. Otro notable estudio sobre el nocebo de la década de 1960 analizó a sujetos con asma. Los investigadores dieron a 40 pacientes asmáticos inhaladores que no contenían más que vapor de agua, pero les dijeron que contenían alergénicos o irritantes. 19 de ellos, el 48%, experimentaron síntomas asmáticos, como la contracción de las vías respiratorias, y 12, el 30%, del grupo sufrió ataques asmáticos en toda regla. Los investigadores les dieron más tarde inhaladores diciéndoles que contenían una medicina que les aliviaría los síntomas y las vías respiratorias se les volverían a abrir, aunque los inhaladores contuvieran solo vapor de agua. En ambas situaciones, la de provocarles síntomas asmáticos y la de eliminarlos de manera espectacular, los pacientes respondieron a la sugestión al implantarles los investigadores el pensamiento en la mente, obteniendo exactamente el efecto esperado. Sufrieron un ataque de asma cuando creyeron estar inhalando algo perjudicial y se pusieron mejor cuando pensaron estar inhalando un medicamento. Y estos pensamientos fueron más poderosos que el propio entorno y que la realidad. Se podría decir que sus pensamientos crearon una realidad totalmente nueva. ¿Qué es lo que nos muestra sobre las creencias que albergamos y los pensamientos que tenemos a diario? ¿Qué nos muestra esto? Estamos más predispuestos a pillar la gripe porque a lo largo del invierno por todas partes nos vemos más que artículos relacionados con la estación gripal y carteles sobre vacunas recordándonos que si no nos vacunamos enfermaremos. Es posible que al ver a alguien con los síntomas de la gripe enfermemos al pensar de la misma forma que los niños del estudio sobre la hiedra venenosa a los que una hoja inofensiva les provocó un sarpullido o que los asmáticos que tuvieron una reacción bronquial importante después de inhalar solamente vapor de agua. Somos más proclives a sufrir artritis, rigidez articular, falta de memoria, poca energía y baja libido a medida que envejecemos simplemente porque esta es la versión de la verdad con la que nos bombardean los anuncios, los programas televisivos y los medios de comunicación. ¿Qué otras profecías que acarrean su propio cumplimiento estamos creando en nuestra mente sin darnos cuenta? ¿Y qué verdades inevitables podemos cambiar simplemente al tener nuevos pensamientos y adoptar nuevas creencias? El primer gran avance. Un estudio pionero realizado a finales de la década de 1970 demostró por primera vez que un placebo podía activar la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, al igual que ciertos fármacos activos. En el estudio, John Levine, de la Universidad de California en San Francisco, dio placebos en lugar de medicamentos para el dolor a 40 pacientes a los que les acababan de extraer una muela de juicio. Como era de esperar, al creer que estaban recibiendo un analgésico, la mayoría afirmó sentirse mejor. Pero después los investigadores le dieron naloxona, un antídoto para la morfina que bloquea químicamente los sitios receptores tanto de la morfina como de las endorfinas, la morfina endógena, en el cerebro. Cuando los investigadores se la administraron, los pacientes volvieron a sentir dolor, lo cual demostró que al tomar los placebos, los pacientes habían estado fabricando sus propias endorfinas. Si el cuerpo humano puede actuar como si fuera su propia farmacia,
produciendo sus propios analgésicos. En ese caso quizás sea también verdad que pueda proporcionarnos otros medicamentos naturales cuando los necesitemos, procedentes de la infinita combinación de sustancias químicas y de compuestos medicinales que almacena, fármacos que actúen como los recetados por los médicos o incluso mejor. Otro estudio llevado a cabo en la década de 1970 por el psicólogo Robert Adler de la Universidad de Rochester añadió una fascinante nueva dimensión al tema de los placebos, el elemento conocido como condicionamiento. El condicionamiento, una idea que se hizo famosa gracias al fisiólogo ruso Ivan Pavlov, consiste en asociar una cosa con otra, como los perros pavlovianos asociando el sonido de la campanilla con la comida después de que Pavlov la hiciera sonar cada día antes de alimentarlos. Con el paso del tiempo, los perros condicionados salivaban automáticamente al esperar recibir comida siempre que oían la campanilla. Debido a esta clase de condicionamiento, sus cuerpos habían aprendido a responder fisiológicamente a un nuevo estímulo del entorno, en ese caso, la campanilla, incluso sin que el estímulo original que desencadenaba la respuesta, la comida, estuviera presente. Cuando se da una respuesta condicionada, se puede decir, por tanto, que un programa subconsciente almacenado en el cuerpo, hablaré más a fondo sobre ello en los siguientes capítulos, toma el mando anulando la mente consciente. De esta manera, el cuerpo está condicionado a convertirse en mente porque los pensamientos conscientes ya no son los que tienen el control. En el caso de Pavlov, estuvo exponiendo repetidamente a los perros al olor, la vista y el sabor de la comida mientras tocaba la campanilla. Con el paso del tiempo, el mero sonido de la campanilla hacía que los perros cambiaran de manera automática su estado fisiológico y químico sin percatarse de ello. Su sistema nervioso autónomo, el sistema subconsciente del cuerpo que funciona sin que nos demos cuenta, tomaba el mando. El condicionamiento crea cambios internos subconscientes en el cuerpo al asociar recuerdos del pasado con la expectativa de unos efectos internos, los que se llaman memoria asociativa, hasta que esos resultados esperados o anticipados ocurren de manera automática. Cuanto más fuerte sea el condicionamiento, menos podremos controlar de manera consciente esos procesos y más automática se volverá la programación subconsciente. Adler intentó estudiar cuánto duraban esa clase de respuestas condicionadas y alimentó a ratas de laboratorio con agua endulzada con sacarina. ¡Ay, no puede ser! Con agua endulzada con sacarina. ¡Oh, my God! Yo no puedo volver a tomar más nunca sacarina. Es evidente que la sacarina no es buena. Alimentó a ratas de laboratorio con agua endulzada con sacarina, mezclada con ciclofosfamida, un fármaco que produce dolor de estómago. Después de condicionar a las ratas a asociar el sabor dulce del agua con el dolor de la barriga, esperaba que al poco tiempo se negaran a beberla. Su intención era ver hasta cuándo la rechazaban para medir la duración de su respuesta condicionada al agua endulzada. Pero lo que Adler ignoraba es que la ciclofosfamida también inhibe el sistema inmunitario, de modo que se quedó de una pieza cuando sus ratas empezaron a morir inesperadamente de infecciones bacterianas y víricas. Haciendo un cambio en su investigación, les siguió dando agua endulzada con sacarina. Les obligaba a tomársela a la fuerza con un cuentagotas, madre santa, pero sin añadir la ciclofosfamida. Aunque ya no recibieran el fármaco inhibidor del sistema inmunitario, las ratas seguían muriéndose de infecciones. En cambio, el grupo de control que había recibido solo el agua endulzada seguía perfectamente. Asociándose con el inmunólogo Nicholas Cohen en la Universidad de Rochester, Adler descubrió que cuando condicionaba a las ratas de laboratorio a asociar el sabor de agua endulzada con el efecto inmunosupresor del fármaco, la asociación era tan fuerte que el mero hecho de pensar que en el agua endulzada ya les producía el mismo efecto fisiológico que el propio fármaco, enviando el mensaje al sistema nervioso para que inhibiera el sistema inmunitario. Como le ocurrió a Sam London, cuya historia aparece en el primer capítulo. Las ratas murieron a causa de un mero pensamiento. Los investigadores empezaron a ver que la mente podía activar subconscientemente el cuerpo de varias poderosas maneras que nunca habían imaginado.
Wow. Vamos a dejar la lectura del día de hoy hasta aquí. Estamos en la página número 75. Este capítulo es largo, por eso lo voy a dejar hasta aquí. Pero si no me quedo leyendo más. Y voy a intentar hacer lecturas un poco más cortas para que sea más sencillo de repente que lo puedas disfrutar. Pero es que a mí a veces se me van los tiempos y me quedo leyendo y leyendo. El tema es que, wow, yo solamente puedo decir en este momento, wow. Espero que hayas disfrutado escuchar toda esta información, que si estás leyendo el libro, también ahora te permitas integrar toda esta información de forma adecuada, porque yo digo que entender todo esto no es fácil luego llevarlo a la cotidianidad y experimentarlo, porque básicamente estamos rodeadas de personas que nos dicen completamente lo opuesto. Entonces, espero que estés disfrutando esta lectura, que te esté motivando, te esté inspirando a tener cada vez más conciencia de tus pensamientos. Yo ayer estuve intentando todo el día estar en una constante conciencia de mi respiración. Y fue muy interesante porque la verdad fue que me di cuenta de que me empezaron a llegar muchísimas respuestas, me empezaron a descargar un montón de ideas. Entonces, en definitiva, no es fácil controlar la mente y dominar tus pensamientos en estos tiempos, porque aparte de todo tenemos un montón de antenas que nos están rodeando, todos los dispositivos están enviando ciertas señales y eso dispara muchísimo la velocidad con la que hacemos las cosas. Entonces, bueno, hay que reírnos de todo esto y decir, wow, o sea, que no era tan complicado como lo pensábamos, o sea, es más divertido. Hay que ver las cosas desde el juego, hay que ver las cosas desde la diversión, porque si nos llenamos de rabia, eso no sirve. Entonces, nada, espero que estés disfrutando de esta lectura y nos vemos en la próxima. Comenta qué opinas al respecto. Comparte este club de lectura con alguien a quien tal vez le interese este tema y también suscríbete si no te has suscrito y te gusta la lectura, pero de repente no tienes mucho tiempo para leer siempre. Gracias por estar aquí y acompañarme hasta el final de esta lectura. Nos vemos en la próxima y recuerda, sonríe.